que ha encendido las redes sociales, a los chilenos en general, porque además han sido sucesivos y con características un poco distintas que es súper bueno que usted nos aclare desde el punto de vista de los consumidores. Pero antes voy a un tema que es de súper actualidad y que tiene que ver con lo que está pasando hoy día con los chiquillos que entran a las universidades y que tiene que ver con los compromisos que toman con una casa de estudio y que después, por listas de espera, por avance, en fin, logran lo que querían, que es entrar a otra, y el derecho que hay a retracto. Y esto es súper importante porque cuando es primera vez que alguien accede o es primera vez que se va a matricular en una familia, no saben muy bien cuál es la ley, qué los beneficia y qué no. ¿Qué significa esta ley que existe, el derecho a retracto? El derecho a retracto es un derecho que está consagrado en la ley y que básicamente le permite al primer matriculado, en este caso que se matricula por primera vez en una institución de educación superior, sea esta un centro de formación técnica, un instituto profesional o una universidad, a arrepentirse luego de los resultados del Consejo de Rectores durante un periodo de 10 días corridos que se vencen el próximo miércoles 20 y que le permite entonces hacer efectivo este derecho al retracto con la primera institución con la que se matriculó. ¿Cómo se hace esto? Le dice, mira, tengo una segunda matrícula en una otra institución y yo le hago presente y certifico en el fondo que esta segunda matrícula está cursada. Nosotros tenemos una carta disponible en www.cernac.cl, en el sitio del Cernac, donde hay un banner que dice retracto, y con este solo hecho de acreditar esta matrícula y con la carta, la empresa, entonces la universidad en este caso, lo que tiene que hacer es, primero, liberar todos los pagos que se hayan hecho y por lo tanto devolver todo lo que ha sido pagado y también entregarle todos los documentos que han permitido en este caso acreditar la deuda hacia el futuro en el caso de la primera matrícula. Y solamente se puede retener un 1% por concepto de gastos de administración. Y esto todo tiene que pasar 10 días después de que se hizo efectivo el derecho a retracto. Ese es el plazo. Ese es el plazo. Ahora, hoy día los distintos centros de formación técnica, los institutos profesionales o las universidades tienen el derecho a pedir, no sé, documentación completa del año, pues que se firmen pagaré, cheques a fecha, no sé, me pongo en todos esos motivos, y todo eso lo tienen que devolver. Todos tienen que devolver todos los documentos y de hecho durante el plazo en que las personas, en este caso que puede ser el alumno o la persona que paga por él, su representante legal, sus papás, no pueden hacer nada con esos documentos. O sea, durante el plazo del retracto y mientras este no se haga efectivo, la universidad no puede, por ejemplo, mandarle un factoring, no puede mandar las letras de cambio, el pagaré, no puede hacer nada con eso, tiene que tenerlos retenidos. Y mientras eso ocurra, entonces tenemos todavía la opción con este plazo que está establecido en la ley. Una vez que se hace efectivo, entonces estos 10 días corren y son 10 días que la ley también ordena para que se haga devolución de todos estos documentos. Si eso no ocurre, hay una infracción a la ley del consumidor y también hay una infracción, por cierto, si se establece cualquier barrera para el ejercicio de este derecho a retracto. Conversamos sobre esto porque, aunque muchos no lo crean, hasta hace un tiempo y no tan atrás no existía el derecho a retracto y a mucha gente le cobraban el primer año completo, pese a que después la persona decidía matricularse en otro lado, que era el lugar que quería originalmente. ¿Cómo ha funcionado este derecho a retracto en el tiempo y reciben ustedes muchas denuncias de infracciones? Mire, ha tenido un plazo de implementación y un periodo. Al principio teníamos hartos reclamos y consultas y ahora ha estado funcionando bastante bien. Yo creo que se ha incorporado como una norma también que las universidades y también los centros de formación técnica, institutos profesionales lo tienen como algo que es parte de la operación normal y por lo tanto tienen estos 10 días y la verdad es que no debería existir ningún problema. Por lo tanto, nosotros también vamos a estar muy atentos a cualquier tipo de desajuste respecto al cumplimiento de la ley. La invitación ahí entonces es ejercer directamente este derecho, ir a www.cernac.cl, donde tenemos también esta carta que va a acompañar o debería acompañar esta comprobante de la segunda matrícula y si hay cualquier problema y en este caso la universidad no responde, que nos hagan llegar su reclamo también a través del mismo medio, www.cernac.cl. Ernesto, vamos a pasar ahora al tema de la colusión desde el punto de vista de los consumidores. Lo vimos hace muy poquito con el director de CONADECUS, el presidente de CONADECUS, desde el punto de vista de las organizaciones que organizan a los usuarios. Ahora quiero verlo de parte del organismo, en ese caso el Cernac, que es el que mira todo esto y va guiando lo que pueden hacer los consumidores de acuerdo a lo que hay en la ley. Y que eso es interesante. Lo primero, se conoció hoy día que se están formando dos grupos de profesionales o dos comisiones en paralelo para
para trabajar por la colusión del papel de limpieza o papel tisú, si ustedes quieren. ¿Cómo va a operar esto? ¿Cómo va? Porque sabemos que ya hay reuniones de parte de ustedes con una de las empresas que se coludió, y hablamos de colusión aquí directamente porque ellas reconocen, pese a que todavía no hay ningún fallo del Tribunal de la Libre Competencia, pero ustedes ya están conversando por lo menos con una, que es la papelera, la CMPC. ¿Cómo ha sido ese diálogo y qué significa esta conformación de comisiones? Bueno, en este caso, para que también lo tengamos claro, siempre hay 3 elementos a propósito de un caso de libre competencia que tiene un impacto a través de un perjuicio a los consumidores. El primer elemento es la responsabilidad. El segundo elemento es la determinación de los perjuicios y finalmente la forma a través de la cual esos perjuicios o compensaciones se hacen llegar a los consumidores. En el caso de la devaluación compensada y tratándose del papel tisú, nosotros lo que dijimos es el primer tema está despejado, porque hay un reconocimiento explícito en la delación compensada, pero también las declaraciones públicas de los representantes de estas empresas de que efectivamente ellos habían incurrido en esta conducta. Por lo tanto, pasamos a la segunda etapa que tenía que ver con los perjuicios. Y ahí nosotros dijimos, hay una oportunidad para reflejar este arrepentimiento que también se indicó por los medios de comunicación con hechos concretos a través de una mediación colectiva que es un mecanismo mucho más rápido, más efectivo para determinar las soluciones y compensaciones que un juicio colectivo que puede durar 3 o 4 años. Sí. En ese caso, entonces, hicimos un llamado a CMPC y a SCA. SCA no quiso participar de la mediación colectiva, por lo tanto, esos temas lo vamos a tener que conversar en tribunales. Y la CMPC hizo efectivamente un reconocimiento aquí y nos dijo vamos a participar. Ahí nosotros empezamos muy cautelosamente porque queríamos testear efectivamente si la empresa nos estaba entregando la información que nosotros necesitamos para poder empezar a determinar los perjuicios. Y hasta ahora efectivamente la empresa en este caso ha hecho efectiva esta colaboración. O sea, tienen voluntad de colaborar. Estamos conversando sobre la base de hechos concretos y esperamos que durante el primer semestre de este año entonces tengamos determinados esos perjuicios para luego pasar a la forma en la que se hacen efectivos. Perdón, solo para seguir la línea. ¿Cuán complejo es determinar el perjuicio? Lo pregunto porque, independiente que uno puede decir, mira, uno no es economista, pero los economistas lo explican y uno puede entender. Por ejemplo, la CONADECUS hizo con sus economistas un estudio y ya lanzó una cifra. Pero cuánto es complejo porque después tiene que pasar por tribunales, muchos de estos acuerdos. Y si alguien, y si la empresa no está finalmente de acuerdo con ustedes, como el SENAC, diciendo, mire, sabe que ese no es, lo puede alegar en tribunales. Y es efectivo. Y muchas de este tipo de casos se quedan entrampados por ese tipo de situaciones de cuál es el perjuicio real y quiénes son los afectados. Exactamente, y es por eso entonces que nosotros junto con hacer este llamado le pusimos un estándar bastante alto a la información que requerimos y con esa información, ¿qué es lo que se hace? Se desarrollan distintos modelos para ir testeando lo que debería haber ocurrido en un escenario competitivo. Aquí lo que nosotros estamos buscando es algo que no ocurrió. Esto es un precio que estaba sometido a las fuerzas del mercado. Perfecto. Es un contrafactual y ese contrafactual se llega a través de distintos modelos que pueden ser, por ejemplo, mirar bienes que sean parecidos en el mismo mercado y que no hayan sufrido colusión, o hacer un modelo econométrico para hacer una regresión y saber cuál habría sido el movimiento de esos precios. Ese margen entonces, ese delta que tiene que ver con lo que se cobró por sobre lo competitivo es lo que determina los perjuicios. Y para eso nosotros vamos a, en esta instancia de la mediación colectiva, recurrir a informes de economistas que son especializados en el área para que tengamos claridad respecto de estos perjuicios, de que sea muy robusto y que así comencemos, yo creo, también a crear una forma de trabajo asociado a este tipo de casos, porque lo que a nosotros nos interesa es que en este caso y en el futuro los otros que se descubran o también nuestra acción en tribunales sea muy precisa y clara en defensa de los derechos de los consumidores. Ahora, y la otra pata de todo esto, que tiene que ver con quiénes son los afectados. Sí. Cuando hablamos de productos como el papel de limpieza y hablamos de empresas que se coludieron y que tienen el 95% del mercado, uno estima que todas las familias han sido afectadas de alguna manera. Pero claramente hay unas que han sido afectadas más que otras. En fin, ¿cómo se puede medir con una cierta equidad quiénes son los afectados y en cuánto se afectaron? Como aquí han estado afectados todos los consumidores y todas las familias chilenas, lo que nosotros vamos a tener que hacer es primero una determinación de perjuicios, un monto global, por así decirlo. Y luego, de la manera más fácil y con menor costo para los consumidores, hacer llegarlo a la mayor cantidad de personas. Pero no va a existir en este caso una equivalencia respecto del número de confort que se compró durante 10 años para una familia y para la otra. Eso es imposible. Es imposible y además sería también muy costoso o prácticamente imposible, impracticable también pedirle a una familia decir, mire, muéstreme usted los recibos de confort en los últimos 10 años. Y como eso es impracticable, pero el principio
claro aquí y clave es que debe compensarse el daño a los consumidores y que nosotros hemos dicho vamos a determinar eso y vamos a buscar una forma que sea la más rápida y efectiva e idealmente a través de un monto en dinero que le llegue a la mayor cantidad de personas. Y esa es más o menos la mirada, porque había recuerdo una discusión cuando esto recién pasó, que era de qué manera se puede acordar todo esto, porque la idea tampoco es reventar al mercado y que esta empresa diga, ¿sabe qué? Le voy a devolver a los usuarios todos los que le saqué del bolsillo, entonces todo este precio durante, no sé, 5 años va a estar tan rebajado. Y el peligro es que quiebre todo el resto y ellos finalmente se queden con todo el mercado por lo que se provocó. Entonces, ¿para ustedes es válido esto que se propuso y que se empezó a escuchar? No sé si pasa en otras partes del mundo, que puede ser un monto en dinero para los afectados. Bueno, en este caso, el monto en dinero nos parece que es la forma más efectiva de hacerlo y, digamos, la más eficiente, por 2 razones. Primero, porque si esto viene por vía de rebaja de los mismos productos que estuvieron sometidos a la colusión, puede provocarse exactamente el efecto contrario. Esto es de que aumenten su participación de mercado y que perjudiquen a aquellos que no estuvieron coludidos. Y en segundo lugar, porque este mayor precio que las familias chilenas pagaron por este precio coludido, muchas veces no se iba a dedicar a comprar el mismo confort, sino que iba a redestinarse a otros usos. Sí, claro. Es por eso que esa representación en dinero es lo que cautela de mejor manera el derecho a la elección, que en este caso los consumidores no pudieron tener porque no tuvieron acceso de precio en condiciones competitivas. ¿Y la empresa ha dicho algo de esta idea que ustedes tienen? Estamos trabajando y por ahora estamos trabajando respecto a la determinación de los perjuicios. Aquí lo que nosotros, como usted bien señalaba, es un trabajo que es un trabajo no fácil, es complejo, pero la complejidad no significa que este trabajo no se pueda hacer. Y nosotros en eso estamos completamente jugados como servicio, porque decimos aquí tiene que existir un balance mínimo. Recordemos que en otras legislaciones, sin ir más lejos, la norteamericana, este tipo de compensaciones se hace por el triple. Aquí lo que estamos estableciendo es el mínimo de lo mínimo, esto es que ese perjuicio no quede en las manos de aquellos que incurrieron en estas conductas de libre competencia, que se traspase a los consumidores y que de esa manera restablezcamos de alguna manera el balance perdido. Quiero poner los 3 ejemplos porque se puede hacer un paralelo porque son casos que están en etapas distintas y en fórmulas distintas. Y solamente me voy a referir a eso porque ya voy a preguntar de todas las otras colusiones y de si ahí también se ven compensaciones o una cosa más compleja. Pero basándonos en las últimas que han provocado harto impacto, está por un lado la de los pollos, que se venía investigando hace mucho tiempo y que finalmente se sancionó en la Corte Suprema. La diferencia ahí es que los distintos productores de pollo nunca reconocieron esta colusión, que duró muchos años, que se estima una cantidad de alrededor de 1.500 millones de dólares de ganancias maliciosas por la colusión, pero que lo sancionó la Corte Suprema finalmente, pero ellos nunca lo reconocieron. Quiero saber si ellos se están sentando a la mesa, no se están sentando a la mesa, ustedes están obligados a llevarlo a tribunales para una compensación y si se está estudiando lo mismo que en la colusión del papel higiénico. Bueno, en ese caso, como usted bien señala, nunca existió un reconocimiento por parte de las empresas. Después del fallo de la Suprema. Y perdieron todas las instancias por unanimidad. Eso también hay que destacarlo. El Tribunal de Libre Competencia fue 5-0, la Corte Suprema fue 5-0, a pesar también de declaraciones que justamente, como hemos visto también a propósito de otros casos, atacaban la propia labor de la Fiscalía Nacional Económica, lo que quedó completamente desvirtuado por los propios tribunales. En ese caso, entonces, lo que nos ha quedado como resorte es lo judicial y nosotros presentamos ya una demanda colectiva y también otras asociaciones de consumidores presentaron demandas colectivas que van a entonces llevarnos a discutir este tipo de problemas respecto a la determinación de los perjuicios y cómo se hacen las compensaciones en los tribunales. Ahora, ¿cuánto se demora eso? Eso es muy demoroso, es decir, puede durarse 3, 4, incluso 5 años. Es por eso entonces que nosotros, cuando hemos tenido este reconocimiento explícito, hemos dicho, utilicemos esa avenida, que es una avenida más rápida, más eficiente, para que no tengamos que pasar por un juicio largo. Pero cuando no hay un reconocimiento explícito, el criterio es el mismo. Vamos a ir por todo a los tribunales para que se compensen a los consumidores. Y van a seguir esta misma línea de buscar dinero para reponer a los afectados. En el caso de los pollos, ¿se piensa lo mismo que el papel higiénico? O sea, que afectó, porque fueron 15 años, a todos los chilenos. Yo creo que también en este caso y en todas las colusiones que son masivas que podemos ver ahora o en el futuro, efectivamente estamos hablando de un interés que uno podría decir es un interés difuso. Esto es que no se requiere la prueba de un interés concreto de un contrato o de la compra. Porque primero han durado durante tanto tiempo, son temas de consumo básico que afectan a todas las familias, incluso a las más vulnerables con mayor intensidad, que claramente ese vínculo contractual existe. No es algo que esté, digamos, bajo discusión. Y entonces
la determinación del perjuicio nos va a permitir una primera mirada, una primera etapa, pero luego tenemos que determinar cómo hacemos llegar a esa compensación. Aquí, de alguna manera, como yo lo indicaba recién, estamos apuntando a que se restablezca ese balance perdido y a que siempre demos una señal muy clara, como Servicio Nacional del Consumidor, también las asociaciones de consumidores que están trabajando en esta línea, de que esto no puede salir costo cero para las empresas que se coluden. El tercer caso, que es el de los supermercados, está en una línea mucho más primaria todavía. Recién se conoció el requerimiento de la Fiscalía. Las tres cadenas son las tres cadenas grandes de supermercado, tienen el 92% del mercado, han dicho que no se coludieron. Entonces uno piensa, van a tomar el mismo camino de los productores de pollo, que nunca lo reconocieron, entonces esto va a ser un proceso largo. Esto alarga entonces mirándolo como está hoy día, alarga cualquier posibilidad de restitución a las personas. Bueno, yo todavía tengo la expectativa de que quizás las empresas en este caso se den cuenta de que cuando han dicho que quieren colaborar con la autoridad, esto debe representarse no solamente en la contestación al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, sino también visualizar cómo está percibiendo la ciudadanía este tipo de hechos. Aquí, al menos, y eso está claramente acreditado por el requerimiento de la Fiscalía respecto de, por ejemplo, los correos electrónicos que se presentaron, había coordinación, había comunicación por parte de estos product managers respecto de los productos que tenían a su cargo. Y eso es algo que va completamente en contra de los límites que impone la libre competencia. Entonces, esa evidencia yo creo que quizás debería llevar a estas empresas a tomar una postura de colaboración que se exprese en hechos concretos, tanto en sede de libre competencia como también en lo que hemos estado diciendo, compensaciones para los consumidores. Yo creo que de esa manera podemos empezar a caminar a restablecer la confianza que para los consumidores se ha roto a propósito de este tipo de denuncias. Hemos conocido otras colusiones, está la de los ginecólogos en Chillán, está la del asfalto, y yo ya ahí me pierdo cuáles están alegándose en tribunales, cuánto ya reconocieron, está la de las navieras, para atrás. En todas ellas el CERNAC está trabajando para las compensaciones, porque yo ahí me pierdo. Hay algunas que son directamente a los consumidores, otras serán, no sé, me imagino si es a proveedores o a mayoristas, no lo sé. En todas el CERNAC va a entrar a mirar qué es lo que pasa. Cada vez que existe una colusión que tiene un efecto directo en perjuicios para el consumidor final, el CERNAC va a intervenir, ya sea a través de mediaciones colectivas o de juicios colectivos para solucionar las compensaciones. ¿Pasa, o no? Entonces, por ejemplo, también hicimos una demanda colectiva contra dos empresas que se coludieron en la ruta Santiago-Curacaví. En ese caso, la de buses, también hicimos una demanda colectiva. Y vamos a analizar todos los hechos y todos los, los resultados que la Fiscalía pueda obtener. Y si en aquellos resultados que se obtienen por vía de la acción compensada se da una situación similar a la del papel tisú, también vamos a intentar esa vía. Esto tiene que ver con una perspectiva de complementariedad sistémica. La libre competencia y la protección al consumidor se complementan. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio tiene las dos aristas. Es un organismo federal que tiene muchos poderes que, por ejemplo, el CERNAC no tiene todavía porque el proyecto le está tramitando. Y en ese caso hay un cuerpo común técnico que se encarga tanto de libre competencia como de protección al consumidor. Es una tradición distinta, pero habla acerca de la necesaria coordinación de estas políticas, porque aquí la soberanía del consumidor es el principio básico que tiene que orientar todos los mercados competitivos. Qué bueno que lo mencionó Ernesto. Hay efectivamente una mejora del CERNAC y lo hemos escuchado con esta típica figura del CERNAC hoy día. No tiene dientes para tomar lo que pasa, sino que es más bien un órgano que orienta, en fin, trata de interceder, pero no tiene las facultades para ir a fiscalizar directamente o para multar. Y se está tramitando un proyecto de ley, un proyecto bien discutido por los sectores productivos. Recordemos que en algún momento se le tiraban dardos era para ellos el gran temor, lo decía, me acuerdo, el expresidente de la CPC en algún momento lo dijo. Hoy día los grandes desestabilizadores era por un lado la reforma laboral y por otro metía a la ley del CERNAC. ¿Cómo cambia la situación del CERNAC con la ley? Que espero que siga avanzando, porque en un momento iba avanzando como bastante rápido y de repente pareció que se quedó atrás. ¿Cuándo creen ustedes, primero, que va a salir esta ley y cómo cambia efectivamente el CERNAC mirando lo que nos pasa a nosotros como consumidores? Bueno, cambia fundamentalmente porque como servicios pasamos de ser un servicio más bien reactivo. Esto es un servicio que recibe reclamos, pero no tiene facultades para poder proveer de manera efectiva a las soluciones muchas veces. A pesar de que nuestra intervención en la mayoría de los casos provoca un resultado positivo para el consumidor, muchas veces se pierden oportunidades para llegar a un acuerdo. Un servicio que tiene facultades para fiscalizar. Yo diría que el 95% de las personas que llegan a nuestras oficinas piensan que nosotros podemos fiscalizar porque es natural y obvio que así lo hagamos.
y eso ocurre con toda la Agencia de Protección al Consumidor, no solamente del vecindario, sino también de los países desarrollados de la OECD, y también facultades sancionatorias. Sancionatorias no porque nos queremos llenar de multas, sino que porque queremos que las empresas siempre tengan un incentivo para la solución del problema del consumidor, que hagan las inversiones, que hagan, digamos, todos los programas de compliance dentro de sus propias empresas, que cambien la cultura de no solamente las gerencias más altas, sino también de los mandos medios y sobre todo de aquellos que están encargados de la protección al consumidor, de entender y de recibir esos reclamos para que seamos más eficientes y prevengamos más. Eso es fundamental y ese es el CERNAC, entonces, con facultades fiscalizadoras, sancionarias y también normativas para poder también bajar la ley, que es muy general, muy genérica, a las situaciones concretas de cada industria, es algo necesario y está avanzando. Ahí yo les puedo contar que está en la Comisión de Economía del Senado y la semana pasada se aprobaron todo el tema de las multas. Ernesto, vamos a seguir conversando de eso mismo. Espérenos porque tenemos que hacer un alto. Ya volvemos a Entrevista Verdadera. Seguimos la conversación en Entrevista Verdadera con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Nos estaba contando justo de cómo se robustece la ley, los cambios que uno puede ver si es que efectivamente el proyecto avanza y se transforma en ley. ¿Plazos para que esté transformado en ley? Idealmente antes de mayo. Digamos, nosotros nos gustaría tener cuanto antes esta legislación porque además contiene algo que es muy bueno, que es un despliegue gradual de esta reforma para empezar a testearla. Hay un periodo que considera un año de vacancia legal durante el cual nos preparamos como institución y luego un despliegue gradual en regiones para tener en 18 meses luego de esta entrada en vigencia ya implementado todo a nivel nacional. Por lo tanto, nos gustaría tener esta herramienta desde ya para poder prepararnos como institución y empezar a implementarlo, porque queremos dar, digamos, resultados en el corto plazo y además algo que la ciudadanía espera con mucha ansia y que exige. Ernesto, yo sé que esta no es su área directamente, pero quiero preguntarle a usted como director del Servicio Nacional del Consumidor. Hemos hablado harto de la colusión, pero hay un tema que la colusión deja muy presente y que tiene que ver con cómo funciona nuestro mercado. Lo primero, ¿para usted existe el libre mercado en Chile? Existe un mercado que es bastante imperfecto y donde las reglas muchas veces están declaradas pero no se cumplen. Y eso es algo que es un diagnóstico compartido en protección al consumidor y también libre competencia, y por eso libre competencia también se está mejorando la legislación. Sí, y por eso quiero pasar a lo otro, que es un tema que deja abierto. Cuando hablamos de la colusión en los supermercados, hablamos de 3 grandes cadenas que tienen el 92% del mercado. Cuando hablamos de la colusión del papel higiénico, hablamos de 2 grandes compañías que tienen el 95% del mercado. En el caso de las farmacias, son 3 grandes cadenas que tenían también el 95%. Suma y sigue y vemos 90 y algo % en casi todos los mercados en los que miramos, donde hay 2 o 3 actores, a lo más 4 en la banca, por ejemplo, pero con uno que es el Banco Estado. Entonces, cuando hablamos de esta fórmula económica que tenemos y hablamos de la posición dominante, que no solamente provoca que sea más fácil coludirse, sino que además lo que hace es estrangular el mercado para que no entre competencia, porque es imposible entrar a los pequeños, a los supermercados para pelear con ninguno de estos grandes productores. ¿Cómo lo toma eso el Servicio Nacional del Consumidor? ¿Cómo miran ustedes ese mercado que en el fondo una posición dominante también es capaz de regular harto los precios que pone, también es capaz de sacar la competencia y no entregar la mejor oferta a los ciudadanos? ¿Cuándo nos vamos a plantear mirando eso como desde la autoridad? Es interesante lo que usted plantea porque cuando tenemos concentración en determinados mercados, especialmente mercados que son comparativamente pequeños como el chileno, hay ciertas eficiencias o economías de escala que, si se traspasan correctamente a los consumidores, hacen que el mercado funcione correctamente. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de denuncias de colusión, también es un factor de riesgo en esa propia organización industrial de estos mercados, la concentración, porque es mucho más fácil coordinarse, porque es mucho más fácil comunicarse y de esa manera entonces hay que estar más atentos como autoridad. Por lo tanto, aquí lo que hay que tener claro es lo siguiente: el comportamiento del mercado asociado a ese tipo de concentraciones per se no es perverso. Es el funcionamiento o el uso que se hace, por ejemplo, aguas arriba o horizontalmente, la coordinación, el que puede ser contrario a la libre competencia y puede afectar a los consumidores. Entonces, ahí lo que yo diría es, nosotros como CERNAC lo que vemos es que el Estado chileno tiene que tener las herramientas institucionales para poder detectar efectivamente eso, para poder prevenir su ocurrencia y para que en la propia institucionalidad se disuada efectivamente a las empresas en tanto libre competencia como protección al consumidor y que no exista una cultura corporativa que pueda, digamos, pasar por alto el abuso o incluso condonarlo.
Y somos capaces de elaborar leyes como hay en otros países para salvaguardar el libre mercado y que ellos son súper, por ejemplo, Estados Unidos tiene una serie de reglas para evitar que efectivamente existan estas posiciones muy dominantes, está siempre vigilante y ellos creen absolutamente en el libre mercado. Nosotros somos capaces como autoridad de hacer eso porque los defensores a ultranza en Chile del libre mercado no defienden el libre mercado, defienden este mercado, el chileno, que la verdad el libre mercado tiene re poco. El mercado no existe si no hay reglas. El mercado, desde ese punto de vista, es también un conjunto de instituciones. Pero tenemos poquitas, ¿o no? Y esas instituciones tienen que estar balanceadas correctamente. Pensemos, por ejemplo, la más básica, el derecho de propiedad sin derecho de propiedad, y sin tener tribunales que defiendan ese derecho de propiedad. No pueden existir transacciones, no pueden existir contratos, no hay certeza jurídica. Eso es el mecanismo más claro desde el cual se apoya cualquier tipo de construcción de un mercado. De hecho, se dice que los países subdesarrollados justamente les falta esa institucionalidad básica. Por lo tanto, aquí lo que nosotros estamos haciendo es poniéndonos al día con nuestro estado de desarrollo y avanzando y sentando las bases para que esta confianza se recupere y justamente tengamos mercados más competitivos que funcionan para todos. Ernesto Muñoz, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Vamos nosotros a un resumen de noticias.